Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer distintos ángulos de la migración en nuestro país, de aquellos que lograron cruzar la frontera y que fueron deportados, y de otros que llegaron a México y decidieron quedarse. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Se fueron con el sueño de lograr algo en el otro lado. Migrantes que viajaron con la esperanza de una mejoría económica, de ser alguien y de hacer algo. Muchos llevaban años en la Unión Americana. Hoy están deportados, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años. En la última década, el número de hogares con migrantes establecidos en Estados Unidos de retorno a México aumentó de 1 a 2.2%. Son los que se van, los que llegan y los que regresan. Es un reportaje de mi compañero Emiliano Ortiz. El fenómeno migratorio ha sido estudiado a lo largo de muchos años. Sin embargo, se ha dicho muy poco de la migración de retorno, término que estudia los motivos por los cuales los migrantes regresan a su país de origen. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía afirma que durante 2005 y 2010, más de 1.1 millones de mexicanos salieron del país hacia Estados Unidos. Con el último censo de población se demostró que en 2005 regresaron 230,000 de ellos y para 2010 volvieron 980,000. Es decir, el retorno se cuadruplicó en solo 4 años. La migración entre México y Estados Unidos es histórica, tiene más de 100 años, entonces también es muy cuando con un proceso que dura tanto, los procesos sociales así se mantienen, tienen una propia fuerza de inercia. No hay suficiente empleo en sus lugares de origen y más bien y sobre todo hay diferencias también salariales enormes entre los dos países. Hay mayor, los trabajadores saben que van a tener para el mismo trabajo, van a tener mucho mejor ingreso en el otro país. Entonces es un conjunto, ¿no?, de explicaciones. Existen 3 tipos de migración de retorno. Voluntario. Esas son las personas que se fueron y que regresan por su propia cuenta, por su decisión y su propia cuenta. Porque ya se acabó el tiempo que decidieron vivir afuera o porque justamente no les gustó la experiencia y regresan por su cuenta. Voluntario con obligación. Sea porque se acabó la visa, tenía una estancia de migración temporal, entonces hay que regresar, porque si no va a estar en circunstancias que no le conviene, o las personas que que querían quedarse más, pero no pueden, firman el retorno voluntario, pero es un retorno voluntario obligado, es porque fueron obligados. Entonces en esa parte hay muchos que llamamos los devueltos. Involuntarios. Y los involuntarios, entonces son todos los deportados, pero que han tenido un juicio de deportación ahí, y hay un orden de deportación por parte del país extranjero. En 2008, Estados Unidos tenía 11,900,000 indocumentados, de los cuales 7 millones eran mexicanos, es decir, el 59%. Del 2005 al 2008, la población indocumentada creció a pasos muy lentos a comparación de principios de siglo. De 2000 a 2004, el flujo de migrantes era de 800,000 por año y de 2005 a 2008 bajó a 500,000 con tendencia decreciente. A partir de este año, la economía en el país vecino se vio afectada en la construcción, sector en el que se emplean más los migrantes. Con la crisis inmobiliaria, eso significó menos empleo para los connacionales y más regresos. En 2008 se reportó que retornaron 1,500 personas al día por Sonora, 4,000 migrantes de Chicago regresaron al Distrito Federal y se reintegraron a Michoacán 20,000 familias que residían en Estados Unidos. Lamentablemente el fracaso de un proyecto de progreso, en donde el primer evento racional de una persona es irse a otro país,
busca expectativas y al fracasar tiene que volver. La gente vuelve y vuelve con un fracaso bastante evidente respecto de que no logró lo que esperaba, e incluso se puede dar la posibilidad y el gran riesgo de que se acabe empobreciendo más la familia al retorno. Las razones son fundamentalmente porque la gente, cuando va a migrar y es de zonas muy pobres, empeña cosas, entre ellos la tierra, los trastos para el cultivo y la cosecha, asume deudas, y en ese sentido, si no logra cubrir esas deudas y vuelve del fracasado de la aventura migratoria, evidentemente empobrece más a la familia. En la última década, el número de hogares con migrantes establecidos en Estados Unidos de retorno a México aumentó de 1 a 2.2%. Por ello, las remesas que recibe nuestro país también han bajado. En el año 2000, el porcentaje de viviendas que recibieron esos recursos fue de 4.5%, mientras que en 2010 esa cifra disminuyó a 3.5%. El retorno supone también una baja en el envío de remesas. En este país recibe desde hace ya bastante tiempo arriba de los 20,000 millones de dólares por año por remesas, y en ese sentido, evidentemente, cuando se regresan a México cientos de miles de migrantes, evidentemente se pierde una fuente muy puntual de recursos, no solamente para el gobierno, que el gobierno también lo utiliza para su balanza de capitales, sino también, y eso más grave, para las propias familias, hijos, padres, madres, esposas del que volvió o de la que volvió, y que pierden una fuente estratégica, a veces incluso la única fuente de recursos para su propio desarrollo. Que cuando las personas vuelven, están volviendo a un país en donde no hay política pública, por lo menos consistente, para reintegrarlos. Este es el caso de don Arnulfo Gómez, ahora taxista de la Ciudad de México. Me fui como vulgarmente se dice, de mojado. Me fui al estado de Tamaulipas, a la ciudad de Camargo, Tamaulipas. Ahí ya se encuentra el río muy cerca, y ahora sí, como dice la canción de Vicente Fernández, cruzamos a nadando. Sí, ¿en serio? Sí. ¿Y contrataron a un pollero o algo así? Sí, contratamos un pollero que nos esperó ahí en el pueblo de Camargo. Ya es una ciudad. ¿Cuánto les cobró? Nos cobró en aquel entonces, nomás por cruzarnos el puro río y dejarnos a una ciudad que se llama Mission, nos cobró $500 entre dos personas. Me fui en el año de 2001. Bueno, más que nada me fui para buscar una mejor opción de vida, pues más que nada para la familia, vivir un poco mejor, y pues más que nada por las pláticas que dicen que se gana un poco mejor, precisamente porque muchos van a ahorrar para iniciar un negocio, comprar algo, cosa que tal vez aquí no lo pueden lograr, y muchos sí lo logran, muchos llegan peor, llegan ahora sí drogados con el costo de lo que se fueron. Ya estando ahí, que trabajar de todo. Ya metí de ayudante en una cocina, trabajé en restaurantes, de jardinero, limpiar albercas, de comprar y vender carros. Me pagan un promedio de $8 la hora o hasta $12 la hora. Pero yo tenía que trabajar un promedio de 10 horas o a 12 horas para más o menos salir al costo de la permanencia. Ahí hay que enviar cada 8 días o cada vez que se cobra, porque en sí el dinero allá no rinde ya estando aquí. Allá se gastan dólares, no le rinde nada, poco. La historia de un mexicano que se aventuró y experimentó otro estilo de vida que se vio interrumpido por el desequilibrio económico. Por la recesión que se rumoraba, y más aparte, pues yo tengo 2 niños, en aquellos entonces estaban más jóvenes, uno iba en la secundaria y el otro en la primaria, estaban muy niños todavía para mí, y fue el motivo de que me regresé, y ya voy a intentar aquí salir adelante. Influye mucho la familia, más que nada, las personas que se van, que ya son casadas o tienen pues niños acá, pues eso influye bastante, como que se sufre mal pues ahora sí que pega más la nostalgia. Sí, más que nada es
Yo pienso que la familia lo que lo hace uno regresar hacia su lugar de origen, los padres. Me gustó de Estados Unidos en la forma que viven, la forma que se gana el dinero, más, tal vez con más garantías, rinde más, cosa que en nuestro país no es así. Hay más oportunidades. Para algunos investigadores, el retorno de compatriotas es positivo, ya que podrían ser actores sociales de cambio en la nación. Porque aportan todos sus conocimientos, su experiencia. Siempre es una experiencia en migración, las personas aprenden mucho, que sea no solo a nivel profesional o de otro idioma, sino a nivel personal, ¿no? Es un aprendizaje haber vivido en otra sociedad. Para otros es un dilema. El futuro es sombrío para un migrante que está retornando, y lo digo con mucho pesar. Hay muchas ausencias dentro de México para los que viven cotidianamente. Imagínate tú para los que están retornando. Evidentemente, si hay deficiencia de política pública para los de aquí, imagínate las que no habrá para los que están retornando. Hasta el momento no existe un programa que se refiera específicamente a la migración de retorno y a la repatriación de personas que cumpla con las características adecuadas para el futuro prometedor, por lo que México no se encuentra preparado para el retorno masivo de migrantes. No solamente no está preparado para el tema del retorno, no está preparado para cubrir el ciclo. Esperamos que en los próximos años haya un mayor esfuerzo. Cuando no encuentro programas que digan para la promoción segura de la reintegración del migrante. Como verás, tendría que ser un programa muy específico, etiquetado con esa figura de promoción para el retorno y lo más importante, reintegración, es decir, empleo, escuela para los hijos, sindicalización, Infonavit, Afore, esas cosas que deberían ser parte de un paquete de reintegración para el migrante. Eso infelizmente no existe. Ahí hay un programa de repatriación voluntaria hacia el interior del país, pero ese programa fue una gotita de agua. Por ejemplo, en 2011 fueron solo 9.000 deportados con este programa, cuando en la frontera norte fue de 350.000. Entonces, ahí el asunto es que la gran parte de los deportados de vuelta llegan a la frontera norte y no hay programa de atención para esa gente. A nivel internacional, la OIM, la Organización Internacional de la Migración, promueve los programas de repatriación voluntaria asistida, ahí para que sea como una alternativa a la deportación y que haya mayor asistencia ahí en la recepción desde el origen y a la recepción en los países de retorno. Hay convenio con Canadá, principalmente de migración temporal, ¿no? Y hay convenios, o sea, programas organizados, también allá hacia Europa, hacia España, pero es muy poquito, la verdad. Prácticamente toda la migración mexicana es hacia Estados Unidos. Es una característica de este país, porque los otros países de América Latina tienen más diversidad. Un aspecto que se considera primordial en el decremento de los migrantes hacia Estados Unidos es el aumento en la seguridad. En la última década, la Border Patrol aumentó el número de agentes que trabajan en el sector Tucson a 3.400. Para el año 2005, las detenciones realizadas por ellos fue de 439.000 y para 2012 fue de 212.000, cifra a la baja. Estas iniciativas han provocado que se violen los derechos naturales de las personas, en este caso llamados migrantes. Sí te diría que las personas migrantes, sobre todo en tránsito por el territorio nacional, pero también algunos connacionales que son repatriados o deportados de los Estados Unidos, si se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, pues en muchas ocasiones resultan víctimas no solamente del abuso de algunas autoridades, sino también de grupos del crimen organizado o incluso de la delincuencia común. Este programa paisano, que funciona solo cierta parte del año, debería haber más atención para esto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un papel fundamental, pero es para conocer los casos en que hubo un daño a los derechos humanos y para después actuar. Pero lo que es importante sería que antes que no ocurran estos. Existen derechos básicos que un migrante voluntario con obligación o involuntario tiene.
De los 12.8 millones de migrantes mexicanos en el exterior, el 90% tiene a Estados Unidos como destino y alrededor de 3/4 partes de estas personas son hombres de 15 a 34 años de edad, es decir, en edad de trabajar. Este programa paisano que funciona solo cierta parte del año, debería haber más atención para esto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un papel fundamental, pero es para conocer los casos en que hubo un daño a los derechos humanos y para después actuar. Pero lo que es importante sería que antes que no ocurran estos. La región tradicional de la migración centro-occidente, ¿no? Los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, toda esa zona, y a partir de los 90 y los 2000 sobre todo, son la zona centro-este, Chiapas, por ejemplo, Chiapas, todo lo Yucatán, Veracruz, etc. En la actualidad, la mitad de la gente que salen todavía de esta región centro-occidente, entre 40 y 50%, ¿no? Y después de la zona centro, la zona de frontera y la zona emergente de un 10% de esa zona, como le decía, del sureste mexicano. Sin duda un fenómeno social que merece ser estudiado y que conforme a las estadísticas seguirá creciendo. Además de la ley migratoria en curso, habrá que estudiar también los derechos y facilidades que brinda México para todos aquellos quienes deciden regresar para ofrecerles un futuro prometedor en el suelo donde nacieron. Pero no solo es la migración de mexicanos a Estados Unidos, también la de extranjeros que llegan a México y deciden quedarse. Son los otros viajeros, indocumentados de países muy lejanos, que ven en nuestro país un destino migratorio. El Distrito Federal y su zona conurbada se han convertido en polo de atracción para chinos, coreanos, africanos. Es un trabajo de Laura de Pablo. México se caracteriza por una tradición migrante, pero ahora esa tradición se ha opacado y se ha convertido en un destino migratorio, refugio para otras nacionalidades inmersas en crisis económicas o simplemente porque no pudieron seguir su paso hacia los Estados Unidos. En el 2004 se consideraba que casi 500,000 de personas estaban consideradas como indocumentadas en ese año en México. Son muchas. Si suponemos que de ese 500,000 aproximadamente que habla este estudio del Instituto Nacional de Migración, si consideramos que al menos un 25-30% no consiguió, si es que su objetivo era ir a los Estados Unidos, no consiguió hacerlo, pues ya tienes una comunidad que muy fácilmente puede generar lo que en las teorías migratorias se llama la bola de nieve, ¿no? Es decir, llega uno y ese uno llama a su familia y esa familia llama a su familia y esa familia a su familia y se va construyendo una bola de nieve que va haciendo que esa comunidad que empezó en 100,000 en un poco tiempo se constituya en 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 y así sucesivamente, ¿no? En este mismo año el flujo de personas documentadas, es decir, con algún visado, fue de 1,400,000, es decir, solo 1,000,000 más alto que el del flujo de personas indocumentadas. A pesar de que la migración centroamericana es la que más transita por nuestro país, cada vez más vemos ciudadanos de otras nacionalidades y cada vez más lejanas. Lo que van a hacer las redes internacionales de tráfico de migrantes, van a buscar las rutas más fáciles de acuerdo a la identidad nacional de esos migrantes para no violentar ley, ¿no? Es decir, van a buscar aquellos países que permiten el libre acceso de chinos, de árabes, de alguno de esos países que por acuerdos o porque tienen una normatividad muy flexible puedan llegar esos migrantes sin obstáculo y presentan su pasaporte y puedan transitar libremente hasta llegar a México. Entonces, bueno, pues podemos encontrar que algunos van a llegar por Argentina, otros por Brasil, otros por Chile, algunos otros por la región andina. Una vez que llegan a la frontera sur con México, empieza la etapa invisible. En el caso de los ciudadanos chinos, para entrar a Estados Unidos y hacer toda esta ruta pagan hasta $70,000.
deuda que es contraída por años por él y por su familia. En estas culturas, incluso si el migrante muriera, sus familiares la seguirían pagando. De ahí que las redes vean en estos ciudadanos moneda de cambio. Para los expertos no es disparatado ver cómo la población china hace rutas tan dispares. A pesar de ser una economía en crecimiento, ese crecimiento es muy desigual. 120 millones de chinos en pobreza extrema. Eso y la crisis en países europeos hacen que busquen destinos más alejados. Y así como de China hay migración también de India, Corea o África. En la colonia Santa María la Ribera hay desde hace tiempo una comunidad de ciudadanos de Eritrea, país muy pequeñito en el África, vamos a decir, ecuatorial, un poquito más arriba, más al norte, muy al este, es un país muy pequeño. Y están asentados en la colonia Santa María la Ribera. Empezaron a llegar 10, empezaron a llegar 15. Ahora es una comunidad que quizá no pase los 100, por supuesto, pero es una comunidad de personas que en una colonia, en un barrio tan tradicional como es en la Ciudad de México, son muy evidentes. El Distrito Federal y su zona conurbada se han convertido en polo de atracción para los migrantes que a veces se han visto varados en su paso por la ciudad luego de enfrentar obstáculos como ser asaltados o que el tren en el que viajaban se accidentara. Eso altera la ruta y los planes. Como todas las personas que hacemos un viaje, nos preparamos cuando viajamos. Y los migrantes, no se nos olvide, están viajando. Están viajando con un destino, están viajando con una idea, pero están viajando y vienen preparados para su viaje. Mucha de esa preparación supone darle dinero al que te va a cruzar, darle dinero al que te va a dar comida, darle dinero al que te va a dar un mapa, darle dinero al que te va a dar un contacto. Los últimos datos del Instituto Nacional de Migración de enero a julio de 2013 señalan que 53.503 migrantes irregulares fueron presentados ante las autoridades, de los cuales 1.823 fueron deportados. De los devueltos por retorno asistido, 5.270 eran menores de 18 años. Además, 4.748 fueron rescatados de manos de la delincuencia organizada. Aún así, la CNDH sacó un estudio en 2011 que señala que tan solo en 6 meses habían sido secuestrados más de 11.000 migrantes. Una cifra que forma parte de esa estadística que no se ve. Según estimaciones de las propias ONGs, 500.000 de personas entran al año a México de forma irregular. Aunque la autoridad mexicana nunca lo ha querido decir, en los primeros 72 migrantes asesinados en San Fernando, siempre se dijo que había gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Ecuador, de Brasil, pero nunca dijo que había uno de la India. Porque haberlo dicho era reconocer que las redes de tráfico de migrantes de Centroamérica con las extracontinentales ya estaban trabajando y compartiendo eslabones operativos en territorio mexicano, cuando el discurso oficial era decir todo está bajo control, todo se está reduciendo. Para algunos especialistas, la política migratoria del país tiene carencias. Aseguran que no hay protocolos para deportarlos ni respeto a sus derechos humanos. Se cuantifican no solamente el flujo, sino que tampoco existen datos. No vaya usted a la Procuraduría a preguntar cuántos casos de secuestro de migrantes hay, cuántos casos de agresiones sexuales, etc. El Estado mexicano no ha querido mirar hacia allá y por tanto tampoco tiene información fiable. Los datos que existen son relativos a expulsiones. La actual política lo que hace es que es un poco más humanitaria. Quiere preservar los derechos humanos del migrante, quiere preservar la unidad familiar, quiere preservar el que exista un orden para el poder ingresar a México. Sin embargo, la capacidad personal del Instituto Nacional de Migración, así como su capacitación profesional, no es actualmente la adecuada para tener a toda la gente ordenada para entrar al país, entrar y salir. Los procesos actualmente son muy tardados, entonces el querer llegar a México y tener un documento migratorio que te permita estar legalmente en el país puede demorar hasta 3 o 4 meses. En las formas y en el fondo, porque en el lenguaje, dicen, hay una visión errónea de atender el fenómeno migratorio. Se habla de que se asegura a la persona, ¿no? No se le detiene, se le asegura.
a los lugares donde se les recluye a los migrantes se llaman estaciones migratorias, pero en realidad son cárceles para los migrantes. Pero no se le dice que se les detiene, se les alberga, se les hospeda. Una exigencia de atender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos que no está siendo empleada de igual manera por aquellos que transitan por nuestro país, un fenómeno que se ha invisibilizado y que aún no ha querido atenderse. Un diagnóstico de la migración que en su paso por México lo convierte cada vez más en un destino trágico para algunos, tabla de salvación para otros. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.